send in the moon. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto encontrarnos con ustedes en esta aldea global semanal, como siempre, cada 7 días, este resumen de carácter internacional que siempre le ofrecemos para todo el país y también para todo el mundo a través de Internet. Como siempre, vamos a presentar a aquella gente que nos acompaña y después sí, cada uno de los temas que nos van a vincular sobre los hechos más importantes durante esta semana. Auspician Aldea Global Semanal, RGB Lighting System, Organización Deimonás, Negocios Inmobiliarios, Bodegas Bullies Hermès, Hotel Olimazú, Transportes Premat, Sociedad Anónima, Quincho Campo Adentro, Refrigeración Sur, Partes y Repuestos, Hidrosol, representante de piscinas Iggy, Maderas Santa María, Farmacia Avenida, Dietética Vida Feliz, Phoenix Contact, Inspiring Innovations, SIP, Servicio Integral de Piscinas, Ricardo Ismael Lescano, Venta de Bombas, Parrilla La Costera, Restaurante y Hostería Viejo Almacén. Visítenos y encontrará un nuevo amigo más en nuestra casa. Aparts Hotel Lionel. Calidad, estilo y ubicación. Heladería Italia. Grupo Electro. Compu Matías. Venta y reparación de PC. Servicio técnico e insumos. Casa Romero. Baterías. Piamonte 36, Colón. Y en Villa Elisa, Gex 1524. Ariel Restauraciones. Arenados. Presidente Ilia 84, Colón, Entre Ríos. Muebles para el hogar y la oficina. Colón Muebles. Bolívar 550, Colón, Entre Ríos. Platos Rotos, Pizzería, Roticería Restó, ambiente climatizado, San Martín 344, Colón, Entre Ríos. Vivero El Palmar, ruta 14, kilómetro 123, Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Nos trasladamos ahora más precisamente a China, donde el río Sagrado, que algunos consideran el Yangtze, ha sido escenario de la muerte de más de 500 personas tras hundirse un barco. Se presume que pueden haber más víctimas que se encuentren en las próximas horas y en los próximos días. Uno de los temas también de estos transbordadores o barcos es la gran cantidad de hacinamientos o la gran cantidad de pasajes de más que se venden que hacen que los barcos se den vuelta y perezcan gran cantidad de personas. Las autoridades chinas elevaron a más de 430 la cifra de muertos en el naufragio de un barco en el río Yangtze, mientras que sobrevivieron 14 de las 456 personas que iban a bordo. La nueva cifra de víctimas mortales se amplió de forma notable después de que los equipos que trabajaban en ese punto del río, el más largo del país donde ocurrió el accidente, consiguieran dar vuelta completa al navío, que estaba con la parte de su casco al descubierto hasta entonces. Este trabajo les llevó toda una noche en una complicada tarea dado el estado de este río Yangtze, con fuertes corrientes y poca visibilidad en el agua. Eran 456 personas las que viajaban en el Estrella Oriental, la gran mayoría jubilados que hacían turismo y tan solo 14 sobrevivieron a la catástrofe, entre ellas el capitán y el jefe de máquinas, quienes consiguieron salir del barco antes de que se hundiera supuestamente tras ser azotado por un tornado. Un total de 11 personas permanecían desaparecidas
en el que ya se ha convertido en el mayor accidente de navegación de China en décadas. Para recordar una tragedia con una cifra superior de fallecidos, hay que remontarse a 1948, cuando la explosión de un barco de vapor en el río Huangpu, en el sudoeste del país, dejó más de 1 millar de muertos. Los familiares de los fallecidos y desaparecidos han lamentado en repetidas ocasiones la falta de información de las autoridades y se han quejado de que no los dejaran hablar con los periodistas y reclamaron ver los cadáveres. Queremos ver los cuerpos de nuestros familiares. Algunos creen que el gobierno quiere ocultarlos, dijeron algunos familiares en las primeras horas posteriores a la tragedia. Al término de 2 días de cumbre en el pueblito de Elmau, Alemania, los líderes de las 7 potencias más industrializadas del planeta afirmaron que, para responder a las inquietudes de la ciencia, son necesarias profundas reducciones de las emisiones de gas de efecto invernadero, así como una descarbonización de la economía global antes de 2100. Como etapa intermedia, el G7 se fijó como objetivo una reducción de las emisiones de dióxido de carbono de entre el 40 y el 70% antes de 2050 con respecto a las del 2010. La canciller alemana Angela Merkel llamó a los países que no integran el G7, sobre todo a China, a contribuir al cambio climático. Sabemos que el G7 solo, aun cuando dejara de emitir dióxido de carbono, no podría resolver el problema. Los países emergentes como China deberán contribuir, dijo. Los miembros del G7 acabamos de declarar nuestros objetivos para después del 2020 y haremos lo posible para alentar a los demás a hacer lo mismo, dijo a su vez el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. En el comunicado difundido al término de la cumbre, los 7 países reafirman su determinación de adoptar un acuerdo durante la Conferencia de París sobre el clima que se realizará en noviembre y diciembre próximo. El otro gran tema que ocupó los encuentros del G7 fue la estrategia a adoptar con Rusia, por lo que consideran una repetida violación de los acuerdos de Minsk. El grupo se declaró dispuesto a reforzar las sanciones económicas, según Angela Merkel. El levantamiento de esas sanciones depende del respeto a los acuerdos de Minsk, dijo. Firmado en febrero, el objetivo de ese texto era establecer un cese del fuego en el este de Ucrania. Estamos preocupados por la reciente intensificación de los combates en la línea de contacto. Reiteramos el llamado a todas las partes al pleno respeto del cese del fuego y al retiro de las armas pesadas, reza el comunicado final. Los 7 miembros del exclusivo grupo, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Gran Bretaña y Japón, decidieron mostrar firmeza y unidad frente a Rusia, excluida de esas cumbres después de que su presidente, Vladimir Putin, decidió anexar a Crimea en marzo de 2014. El expresidente del gobierno español Felipe González abandonó Venezuela al no recibir autorización por parte del gobierno de Nicolás Maduro para visitar al opositor Leopoldo López en la prisión de Ramo Verde, donde lleva más de 1 año preso. González, considerado persona no grata por el gobierno de Maduro, llegó a la capital venezolana para participar en la defensa de los líderes opositores venezolanos presos López y Ledesma. Su primera parada en Venezuela fue la residencia de la familia López, en donde se reunió con el equipo de abogados de la defensa. Al salir,
dijo que Venezuela necesitaba mucho diálogo, aunque aplaudió el buen gesto del presidente Maduro al mostrar su intención de convocar a elecciones este año. Me gustaría encontrar un país donde no hubiera buenos y malos, indicó González, que no ha querido, sin embargo, salir al paso de las concentraciones convocadas por el oficialismo en contra de su visita. El expresidente español logró, tras una hora a la espera de autorización por parte de las autoridades, visitar a Ledesma, que está en arresto domiciliario. El expresidente se reunió con miembros de la opositora Mesa de Unidad Democrática, MUD, con el fin de analizar la situación política venezolana con vistas a las posibles elecciones que se deberían celebrar a fin de este año. El presidente Maduro ha instado al Consejo Nacional Electoral a que convoque a los comicios. Desde que aterrizó en Caracas, González valoró en varias ocasiones el gesto de Maduro y ha insistido en la necesidad de diálogo. El viaje también incluyó una visita al periodista Teodoro Petkov del semanario Tal Cual, al que entregó el premio Ortega y Gasset, que no pudo recoger el pasado mayo porque el gobierno no lo autorizó a abandonar el país. Hacemos una breve pausa, muy cortita, la única que tenemos en esta aldea global semanal. En instantes retornamos con toda la información del estéreo. No se vayan, ya volvemos. Existe un lugar donde se pesca así. Entre Ríos, una tierra diferente. Teclastar, lo que ves y lo que no ves. Wigner, el mejor clima siempre. Colón, Entre Ríos. El tiempo pasa distinto. Restaurant y parrilla Popeye, cocina gourmet, pescados de mar y río, pastas caseras, chivitos uruguayos, pizzas por metro, postres y cafetería. Restaurant y parrilla Popeye, en San Martín y Belgrano de Colón. Geluz, fabricante de interruptores, ejemplo de la industria nacional, que piensa en su seguridad, el diseño y el confort. Geluz, confiabilidad sin riesgos. Insecol, fábrica de columnas de alumbrado público, desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos, para el país. Visítenos en www.inselecluz.com.ar. Cables eléctricos INSA. Recuerde, la calidad es importante. Taxa, cintas adhesivas. www.taxa.com.ar. Qué gran problema es en Europa Grecia para la Comunidad Europea, para la Unión Europea, para aquellos países más desarrollados y fundamentalmente para aquellos que traccionan la economía del mundo o deciden qué medidas tomar, entre ellos Alemania fundamentalmente, porque Grecia no logra equilibrar, más allá del cambio de gobierno, las cuestiones que tienen que ver con la economía, que es fundamentalmente la que genera la crisis dentro del país y al mismo tiempo dentro de la Comunidad Europea.
Grecia solicitó permiso al Fondo Monetario Internacional para retrasar hasta el 30 de junio los 4 pagos previstos durante este mes, que suman unos 1.500 millones de euros. Atenas debía abonar la primera entrega de 300 millones de euros, pero el estancamiento en las negociaciones con la zona euro ha llevado al gobierno de Alexis Tsipras a solicitar al fondo una moratoria. El gobierno griego anunció que no podría cumplir los compromisos exigidos por los acreedores. Las divergencias entre las dos partes no parecen enormes en cuanto a cifras. La zona euro reclama un nuevo recorte de pensiones de 3.000 millones de euros en 18 meses y un incremento del IVA en servicios y bienes tan sensibles como la electricidad y los medicamentos. Atenas descarta recortes de pensiones inmediatos y propone mantener el IVA máximo en el 23%, pero rebajar del 13 al 11% el de bienes y servicios como agua, alimento y electricidad. Este gobierno no aceptará nuevas medidas extremas. El pueblo griego ya ha sufrido demasiado durante los últimos 5 años, advirtió Tsipras a sus acreedores poco antes de que se hiciera pública la moratoria. Atenas ya había advertido que no pagaría al FMI si no lograba un acuerdo sobre la liberación de nuevos fondos, y el fondo había indicado su disposición a acceder a esa petición permitida por el organismo desde finales de los años 70, aunque no estaba pensada inicialmente para problemas de liquidez, sino para facilitar la tramitación administrativa de los pagos. El último país que usó esa posibilidad, y al parecer el único, había sido Zambia, a mediados de 1980. Pero la solicitud de Grecia redobla la presión sobre las negociaciones con el Eurogrupo, que suman ahora 2 espadas de Damocles a fin de mes. El 30 de junio expirará el rescate y el plazo para abonar los pagos al FMI, suficientemente abultados como para que Atenas no pueda afrontarlos si la zona euro no libera nuevos préstamos. El Papa Francisco le pidió al presidente ruso Vladimir Putin un esfuerzo sincero por la paz y reclamó a todas las partes involucradas en el conflicto de Ucrania la aplicación de los acuerdos de Minsk para lograr la paz en ese país. El pontífice le hizo este pedido a Putin en el encuentro privado de 50 minutos que mantuvieron en la biblioteca privada del Vaticano. Francisco Lombardi, vocero del Vaticano, dijo que su encuentro se centró en el conflicto de Ucrania y en Medio Oriente, donde el destino de la minoría cristiana inquieta a la Santa Sede. El Santo Padre le dijo que hay que comprometerse con un esfuerzo importante y sincero para obtener la paz. Los dos reconocieron también que las partes se deben comprometer con los acuerdos de Minsk para lograr la pacificación de Ucrania, informó en una nota oficial el Vaticano. El Papa y Putin estuvieron también de acuerdo sobre la necesidad de garantizar la vida en Oriente Medio, sobre todo en Siria e Irak, a todos los sectores de la sociedad, inclusive a las minorías religiosas y a los cristianos, sostiene el comunicado del Vaticano. Al término del encuentro, durante el tradicional intercambio de regalos, el Papa le regaló a Putin un medallón en bronce que representa el ángel de la paz, el ángel que gana todas las guerras y que es solidario con todos los pueblos, le dijo, según informaron los periodistas presentes. Francisco mostró sus dotes diplomáticas al recibir a Putin, aislado a nivel internacional, acusado, aunque lo niega, de apoyar y armar a los separatistas prorrusos contra el ejército ucraniano, un conflicto que ha causado más de 6.000 muertos desde que estalló en abril de 2014. Se trata de la segunda vez en 2 años de pontificado que el Papa recibe al líder ruso en el Palacio Apostólico. En los Estados Unidos, varios individuos armados se acercaron en horas de la madrugada a la comisaría de la policía de Dallas, Texas. Iniciaron un tiroteo y dejaron varios paquetes sospechosos, de los cuales al menos uno detonó.
El suceso se produjo apenas pasada la medianoche cuando la furgoneta irrumpió a los tiros en las cercanías de la comisaría. Un vocero de la policía dijo que hay por lo menos 4 personas sospechosas. Tras el tiroteo, que según el mayor de la policía de Dallas, Max Jerome, no ocasionó heridos, se inició una persecución. Varios paquetes sospechosos fueron lanzados desde el vehículo, al menos uno compuesto por explosivos, indicó el policía. Varios videos y testimonios de testigos mostraron la camioneta que embestía al patrullero, el inicio del espectacular tiroteo y la persecución con un gran número de vehículos policiales por las calles de Dallas. Los agentes consiguieron luego acordonar a la camioneta en un estacionamiento. Bien, hasta aquí llegamos en esta aldea global semanal. Esperamos que haya sido de agrado todo el contenido. Siempre tratamos de tener la delicadeza, entre tantos temas internacionales, de elegir los más importantes. Situación quizás difícil por los hechos que suceden cada 7 días en todo el planeta Tierra. Ustedes saben que nos pueden seguir acompañando no solo a través de las plataformas televisivas de la red de Intercable, de Conexión Educativa, de los canales locales de cada uno de la red en todo el país, sino también a través de las distintas plataformas que Internet y la tecnología nos permiten. aldeaglobalsemanal.com.ar es nuestro portal donde subimos cada uno de nuestros programas, o a través de YouTube también, donde estamos actualizados con este programa que sería el 135. También en Twitter tenemos muchas sugerencias y también respuestas. Aldea Global Sema es nuestro Twitter, o nuestro Face, Aldea Global Semanal, donde últimamente también recibimos muchas sugerencias y también salutaciones de distintas partes del mundo. También debemos aclarar que dentro de esta gama que nos permite salir a todo el planeta, son 79 los países que siguen este resumen internacional en forma ininterrumpida ya en su 3er año de existencia. Como siempre, le agradecemos su compañía. Que sigan bien. Hasta la semana que viene.